Hola, buenas noches, buenas noches. Qué bueno saludarnos, qué rico, qué delicia estar otra vez aquí compartiendo con ustedes. Delicioso, en verdad, en este lunes a las 6:30 de la tarde. Recuerden, lunes y jueves 6:30 nos encontramos siempre en este espacio que hemos dedicado para compartir historias, para contarnos muchas de las cosas que nos van ocurriendo en nuestra vida cotidiana y, por supuesto, para complementar todo lo que cada uno de nosotros hace en un momento determinado a nivel de su quehacer diario y de alguna manera nos ayuda a edificar, a seguir construyendo un poco lo que nos va llevando en ese sentido siempre hacia avanzar, hacia reconocer nuevos nortes, hacia buscar otras expectativas maravillosas. Es un tiempo entonces para resurgir y eso me parece fundamental, eso que estamos diciendo. Un saludo muy especial para Oscar, para Pili Rodka, para Andrea Vergara, para Ligoni, Bedoya, Luz Estela, el compadre Lotero, a Cartagena, a Leti Alda, a Sandra B. Y a todos ustedes de verdad un abrazo muy especial. Rico tenerlos por aquí. Entonces les decía, vamos a hablar un poco de esto de resurgir. ¿Cómo es esto de resurgir? En realidad muchas veces encontramos obstáculos en el camino que parecieran oscurecer un poco el panorama y que nos invitan a reflexionar, a ir hacia adentro, a introspectar un poco eso que estamos viviendo, y en ese camino de la introyección entonces encontramos muchas respuestas a cosas que se nos están planteando en el día a día. Esas respuestas en ocasiones también nos van mostrando cómo es el sendero, cómo es el camino. No siempre es más fácil, a veces un poco escabroso, a veces nos da dificultad conectarnos con nuestra verdadera esencia porque esos obstáculos nos ponen a patinar un poquito en ese día a día, pero bueno, es el momento de aprender, y cuando vamos aprendiendo entonces decimos que podemos, en lugar de competir, podemos compartir, y ahí sí empezar a que cada uno empiece a dar su propia nota, pero entendiendo que esa propia nota va a enriquecer la sinfonía de la vida, no solo la nuestra, sino la de quienes nos rodean y de aquellos que están cercanos a nosotros. Es el momento entonces de empezar, por supuesto, si pretendemos resurgir, a hacer una introyección, insisto, en la que nos encontremos con reconocer nuestras propias limitaciones, reconocer aquello que hasta ahora estaba evitando que avanzáramos mucho más fuertemente, y eso también es parte de nuestras fortalezas. Cuando nos reconocemos vulnerables o frágiles, estamos encontrando que a través de esa fragilidad, posiblemente si la afrontamos, si la aceptamos y si miramos hacia adelante, vamos a encontrarnos que estas limitantes iniciales pueden ser nuestras mayores fortalezas y nos pueden llevar a que reconozcamos, por ejemplo, errores, pero errores no solo de los otros, sino también nuestros propios errores, y de esa manera entonces dejemos de juzgar y podamos, insisto, dar un paso adelante. En ese paso adelante ya esa necesidad de juzgar desaparece y empezamos a rescatar la capacidad de comprensión por lo que nos está ocurriendo, y empezamos también a encontrar en nuestra propia vida un sentimiento grandísimo de agradecimiento, de cambio de actitud, de no crearnos falsas enemistades porque nuestro ego a veces nos susurra cosas que no corresponden a la realidad y que a veces, insisto, nos limitan. Si dejamos ese ego atrás, si estamos en esa actitud de gracia, en modo agradecimiento, ya eso solo despeja enormemente el camino, despeja enormemente el sendero y nos permite encontrarnos con esa parte de la misión que nos corresponde, con esa parte del plan del cual hacemos parte, y dentro de lo que estamos representando cada uno de nosotros, vamos a permitirnos facilitar esto de pasar del dominio de un solo tema, de volvernos un poco monotemáticos, a enriquecernos con toda esa unidiversidad, con las opiniones de los otros, con el engrandecimiento de lo que ellos también han logrado, porque ese es un logro de la humanidad más que de tipo personal. Si solamente entendiéramos eso, seguramente que en la vida sería mucho más amable, se nos despejaría el camino, ya no tendríamos que protestar tanto y seguramente estaríamos siendo
siendo parte de la solución. A veces es más fácil eso, protestar, a veces es más fácil sentar una voz de rebeldía, cuando en realidad lo más interesante, si nos reconocemos como integrantes de una única humanidad, es empezar a plantear soluciones, es empezar a reconocer a cualquier edad la posibilidad de volver a renacer y a resurgir. Ahora pues estamos pasando por momentos complejos a través de toda la situación económica mundial, de por supuesto la situación de salud, por supuesto todo este aprendizaje para el que nadie estaba preparado, pero sin embargo cuando vamos avanzando y vamos viendo que empiezan a disminuir algunas cifras alarmantes, por supuesto sin bajar la guardia, y que al mismo tiempo ponemos el espejo retrovisor y miramos lo que veníamos haciendo previo a la pandemia y lo que estamos haciendo ahora, creo que esto nos puso a prueba y nos permitió sacar a flote muchas de nuestras verdaderas habilidades y talentos, y aprendimos también que era un momento de recibir consejos, de recibir enseñanzas y por supuesto también de enseñar, porque cuando ya hemos asumido la actitud del aprendiz podemos perfectamente compartir con los otros a partir de nuestras propias experiencias y, por qué no, ir despejando el camino mutuamente, lo cual nos va a permitir ir tomados de las manos, entendiendo que en esa red, en ese entrelazamiento que estamos generando entre todos, en esa conectividad, en esa capacidad de desarrollar vínculos, está nuestra gran posibilidad de expandir nuestra visión y por supuesto también de ampliar nuestra misión. No solo la visión, sino también la misión. En eso que nosotros estamos entendiendo, entonces vamos a encontrar esa capacidad de asombro que nos permite con cada historia darnos cuenta de que la vida nos está mostrando en cada instante una cantidad de posibilidades. Esas 1000 posibilidades que aparecen en cada situación nos dicen que no hay una sola visión de las cosas y que a veces la primera visión que se nos presenta puede ser apenas un espejismo o puede ser algo que nos invita a develar lo que hay detrás, que nos invita a reconocer la grandeza de lo que nos está mostrando la vida, el planeta mismo, nuestro entorno y aquellos que cohabitan con nosotros. Cuando de corazón empezamos a encontrar que latimos en una misma frecuencia, que los intereses pueden ser muy parecidos a pesar de diversas opiniones, seguramente que lo que vamos a hacer es aportar mucho más en lugar de ir disminuyendo las posibilidades de seguir avanzando entre todos, como le estábamos diciendo. Así que es muy importante empezar a morir para renacer, a morir para resurgir, a morir a lo que no es real, a morir a lo que hasta ahora nos estaba obstaculizando, a morir a todas esas cosas que en algún momento enredaron desde el ego las cosas que realmente permitían surgir en el espíritu y avanzar en ese proceso de la grandeza. Si solamente entendiéramos que nosotros estamos aportando de la mejor manera de aquello de lo que fuimos dotados y el otro está haciendo lo mismo, esa sumatoria de todas esas individualidades va a generar mucho más allá que la simple suma de las partes, y vamos a entender que en ese mundo único está la necesidad de encontrar un sentido a la vida, como lo decía Viktor Frankl en Búsqueda de Sentido. Cuando escribió ese libro realmente nos estaba enseñando que había muchas cosas muy importantes. Hoy veía una paciente muy especial, porque esta paciente en su quehacer diario, digamos que estaba en un conflicto con ella misma, pero no se ha atrevido a morir a lo que no es, a no seguir haciendo lo que no le corresponde, y esto por supuesto genera un conflicto y un diálogo interno que a veces digamos que va cobrando cosas importantes. En el camino había tenido motivos de tristezas profundos, y que tal vez no había solucionado, simplemente que había dorado un poquitico por quitar todas esas apariencias y esas cosas complejas, pero que no se ha atrevido a enfrentar, y a eso le suma el hecho de que su quehacer, a pesar de que lo disfruta, no encuentra toda esa plenitud que está buscando hace mucho tiempo. Esas tristezas, lo hemos dicho muchas veces, congestionan las mucosas, muy especialmente la mucosa respiratoria, y esa mucosa respiratoria que compromete toda esta zona de la cara, que se conoce en medicina como el anillo de Waldeyer, tiene que ver con todos los senos paranasales, con los cornetes, con toda esa mucosa nasal y oral, y por supuesto también con la mucosa de la tráquea hasta llegar a los bronquios.
Pues bien, esta mujer empieza a hacer una serie de alteraciones iniciales. Empieza con lo que se llama una rinorrea, un escurrimiento de moco continuamente, que ella pensaba que era un proceso meramente alérgico y que finalmente se da cuenta que ya llega a un punto en que le está obstruyendo severamente su capacidad de respiración, y entonces decide hacerse examinar y se dan cuenta que en realidad más profundamente se veía que había una pequeña masa que estaba obstruyendo esta zona de sus ventanas nasales, de sus fosas nasales. Deciden hacer una cirugía. En la cirugía tenía todo el aspecto de ser algo perfectamente benigno, pero oh sorpresa, en la biopsia se encuentran que realmente no era benigno, era un tumor maligno que se conoce como un neuroblastoma, y eso por supuesto lleva a que el panorama se modifique por completo. Ella tenía una dedicación a cosas a nivel de estética, pero ella decía, yo quiero encontrar cosas mucho más profundas que me permitan conectarme con el espíritu de la gente e ir un poco más allá, avanzar un poco más en ese sentido. Y yo le decía, bueno, ahí es donde tienes tu verdadero reto, ahí es donde puedes perfectamente resurgir. Ella ya comenzó unas terapias de radioterapia, y obviamente eso incomoda, empieza a generar algún tipo de alteraciones y puede llegar a comprometer algunas de los órganos sentidos y de su vitalidad misma, por supuesto. Pero yo le decía, mira, si la conciencia fue capaz de crear un movimiento en espiral que nos llevó a un punto determinado y condensar algo, desde el entendimiento y desde la comprensión tú puedes hacer el movimiento exactamente contrario y desenrollar todo esto que está ocurriendo acá y que nos puede modificar por completo el panorama y a lo mejor hacer ese proceso de aprendizaje. Pues bien, muchas veces el cáncer no es otra cosa que un fallo de la muerte, un fallo de los mecanismos de la muerte que nosotros tenemos al interior. Existe una propiedad que se llama la apoptosis celular, de la que hemos hablado en algunas otras ocasiones, que no es otra cosa que esa capacidad que tiene el cuerpo de que las propias células, cuando identifican que no están cumpliendo de manera adecuada su función y no están colaborando con el plan mayor, ellas mismas deciden suicidarse, por ponerle algún término a esto, y simplemente se retiran para que otras nuevas puedan renovar lo que está haciendo ese cuerpo y puedan avanzar perfectamente desde allí, y esto al mismo tiempo generar en el autorreconocimiento, en el aprendizaje, la capacidad de renovarnos. Yo le decía a ella, bueno, tu capacidad de renovarte implica, hazle entender a ese que se va a hacer el detallito de tipo estético que esa belleza está mucho más profunda y que tú estás ayudándole a manejar la fachada, pero ayúdale a descubrir lo que hay de fondo, y en el momento en que tú empieces a hacer ejercicio, ese ejercicio de despertar en ella la conciencia, al mismo tiempo vas a despertar tu propia conciencia y vas a permitirte avanzar en eso y reencantarte, ojo a esto, con la belleza de la vida, con la belleza de la vida. Ella trabaja con lo bello, pero también hay que descubrir lo bueno y lo verdadero, y lo bueno y lo verdadero frecuentemente habitan en el espíritu, y es por eso entonces que tenemos que recurrir desde esa sensación de sentirnos deliciosamente ignorantes al reto que tenemos del aprendizaje, de desarrollar esa capacidad de sentirnos continuos aprendices, y de que a partir de esa posibilidad de reconocernos humildemente aprendices, podamos hacer que la vida sea mucho más amable, que tenga una salsita, que le dé color, que le dé vida, que le dé mucha fuerza a eso que estamos viviendo, y que nos permita entonces seguramente avanzar en ese proceso de crecimiento y empezar a comprender que muchas veces esas cosas complejas, que el dolor, por ejemplo, se puede convertir en un gran revelador del amor si lo vivimos desde la actitud del humilde aprendiz. Eso que ahora duele, eso que ahora le está generando esa incomodidad, puede convertirse en el mejor de los trampolines para avanzar en el desarrollo de ella como ser humano, como el ser bello que habita en ella, y seguramente por eso trata de contactar también la belleza y diseñar la belleza en los otros. Pero si se encuentra con una belleza interior mucho más poderosa que lo meramente externo, que la mera fachada, seguramente que va a empezar a entender otro tipo de situaciones. Vivir es aprender, pero aprender encendiendo ese fuego ardiente del corazón. Es vivir
entendiendo que si desde ese punto de vista estamos trabajando, la alquimia, el fuego interior se enciende y entonces podemos modificar por completo todo lo que nos está ocurriendo a nuestro alrededor, y eso que podemos modificar puede perfectamente pintar ese lienzo en blanco que tenemos con todas las experiencias maravillosas del día a día para empezar a aprender, para poder emprender entonces esta empresa de la vida, valga la redundancia. Cuando aprendemos, podemos emprender. Y emprender implica entonces una responsabilidad. Emprender significa que nosotros también podemos no solamente avanzar de manera individual, sino que podemos arrastrar a través de nuestra empresa personal y empresa de la vida a aquellos que están buscando ese apoyo en un momento determinado. Pero nos apoyamos precisamente a partir de eso que hemos vivido cada uno de nosotros. Abrimos los ojos, despertamos, miramos con optimismo, nos permitimos mirar hacia el interior, a encender ese faro interior que nos revela esos momentos de oscuridad por los que hemos pasado en algún momento, pero que también nos revela la posibilidad de discernir y empezar a diseñar ese paisaje maravilloso que está en el exterior, y que nos invita a que en ese camino del renacimiento, del resurgir, podamos asumir esa actitud de aprendices de todo, pero maestros de nada. En realidad recuerden que el maestro renuncia a los discípulos porque el maestro simplemente enseña lecciones sin el ánimo de tener seguidores, sin el ánimo de alguien que lo siga fielmente o casi que sumisamente, sino que le da las herramientas para pensar, para que él mismo se convierta en el propio maestro de su propia vida, y en ese caso cada uno de nosotros podemos ser nuestros propios maestros. Es maravilloso sentir que cuando tú aportas a alguien a que amplíe su visión, a que mire con otros ojos, esa sensación que tú tienes de plenitud interna, de haber podido ayudar a descubrir el velo que tenía alguien ahí enfrente y que finalmente te dice: por fin caigo en cuenta de lo que yo necesitaba y por fin caigo en cuenta de qué era lo que me estaba ocurriendo. Ahí es donde empiezan a ocurrir los verdaderos milagros. Entonces hay que conectarse con lo que nos conmueva, con lo que nos genere inquietudes, lo que nos genere movimientos internos que nos lleven a ser tremendamente creativos, tremendamente innovadores, tremendamente capaces de poner al servicio de toda la humanidad esos dones, talentos y virtudes de los que fuimos dotados. Entonces eso implica también que es el momento en que tenemos que decir: basta ya de aquello que te destruye, de los hábitos que te encadenan, y basta ya también del miedo que heredaste. Es un momento preciso para reconocer que si cada uno de nosotros está haciendo el aporte humildemente, sin duda que ya no tenemos por qué preocuparnos de esas cosas que hasta ahora nos han mantenido atados, y más bien entonces cuidar el presente, porque en él vamos a vivir el resto de la vida. Si entendiéramos que ese presente es el único tiempo en el que debemos vivir el resto de nuestras vidas, ahí ya ese panorama empezaría a modificarse notoriamente, y seguramente a través de esa visión ampliada vamos a poder entrar más luz a nuestro interior y ser lo que en efecto hemos sido desde el momento mismo de la germinación, en que esos fotones se despidieron, para que entendiéramos de una vez por todas que éramos luz y que de nuestra luz depende mucha parte de que ese sendero se ilumine para otros. Por eso, en el momento de resurgir es necesario hacer una especie de pausa. Cuando uno quiere resurgir, significa tenemos que hacer modificaciones, tenemos que hacer cambios en nuestro cuerpo físico, en el manejo de nuestros tiempos, en el entorno, en cada cosa que nos rodea, y es allí cuando nos conectamos verdaderamente con la pausa, y que nos conduce a tener ese sentimiento de paz interior. La paz habita en aquel que es capaz de recuperar el silencio, en aquel que es capaz de hacer la pausa, en aquel que siempre puede empezar de nuevo, en aquel que no se rinde, que se da cuenta que ese obstáculo, por más fuerte que aparezca en un momento determinado, no es otra cosa que la puesta a prueba de nuestros propios intereses, y empezar a darnos cuenta también que si nos empezamos a evolucionar desde allí, vamos a darnos cuenta de que allí vamos a encontrar la capacidad de respuesta, la confianza suficiente que nos va a permitir, insisto, ir avanzando. Les cuento otra historia muy, muy bella. Esta es una mujer que tiene muchas dificultades. Es además la mamá tuvo 5 embarazos, 4 hijos en realidad.
ella me permite hacer este recuento de su historia también, pero se tropezó con una cosa muy compleja en su camino, y es que tuvo un aborto provocado por circunstancias complejas, difíciles que estaba viviendo en su juventud en un momento determinado, y esto le originó sus propios conflictos internos, muchas tristezas, muchas depresiones, como ella lo dice, pero a su vez venía el otro aspecto, que era el de cuidar de sus 4 hijos, además producto de un amor que no era mucho amor, una pareja que la maltrataba psicológicamente, ella decía no físicamente, pero sí psicológicamente, y esto la fue anulando poco a poco, y cuando eso ocurre es muy frecuente que se caiga el andamiaje, eso en lo que estamos fijándonos con firmeza, haciendo el verdadero polo a tierra, encontrando nuestra seguridad y nuestra identidad, y cuando eso se pierde, ese andamiaje tiene que ver mucho con todos los grupos musculares que mantienen el tono vital, la firmeza, la posibilidad de permanecer erguidos, y esta mujer desarrolla lo que se conoce como una fibromialgia. La fibromialgia es un proceso bastante doloroso, bastante molesto, que suele afectar grandes grupos musculares y son dolores migratorios. Hoy te pueden doler las pantorrillas, mañana los muslos, después los brazos, y estos dolores migratorios llegan incluso por momentos a ser tan incapacitantes que esto se convierte en un círculo vicioso, porque la depresión te puede llevar a que haya ese tipo de dolores musculares por la fibromialgia misma, y la fibromialgia te puede generar más depresión. Así que este tipo de cosas, cuando se empiezan a comprender, ella empieza a tomar decisiones de vida, porque son decisiones de vida. Muchas veces nos aguantamos, nos quedamos allí donde definitivamente no debemos estar y permanecemos a regañadientes tratando de generar una apariencia que no existe, y eso tiene un costo muy importante. Ella toma una decisión de vida muy importante, y es la de separarse de su ex esposo. Lo hace, pero eso le costó muchísimas dificultades, porque ella ahora tiene que asumir la crianza de sus 4 hijos, ninguno de los cuales quiso estudiar y capacitarse para una profesión mayor, a pesar de que ella hizo todo el sacrificio por brindarles esa capacidad de estudio y todo eso, pero simplemente se dedicaron a trabajar, a ganarse unos pesos, a vivir, digamos que con el día a día, pero no se proyectaron un poco más allá, y ella, a pesar de que ya son gente adulta, los sigue cargando como si fueran todavía sus pollitos, y esa mamá de sus pollitos tiene que entender en un momento determinado que se tiene que volver un poco egoísta, empezar a pensar en ella, primero yo, segundo yo, tercero yo, y si queda, como lo hemos dicho, para los demás, porque si tú no estás bien no puedes darle bienestar a los demás. Así que en ese momento de ir avanzando y de rescatar esa comprensión de que es el momento de tomar decisiones para refinar las habilidades, para generar inteligencias que nos permitan a nosotros conectarnos con la multiplicidad de cosas que hay a nuestro alrededor, y empezar a hacernos buenas preguntas, cuestionarnos de manera adecuada para poder observar desde la paz interior, desde eso que habita en nosotros, que nos permite cuestionarnos, insisto, para saber hacia dónde vamos a avanzar, qué es lo que queremos, y nos confrontamos a nosotros mismos. Ahí es cuando realmente empezamos a recuperar el tono de la vida. Y esta mujer en su fibromialgia, yo estoy convencido de que va a salir. Esto no se maneja con antidepresivos ni cosas de esas. Es muy frecuente que en la fibromialgia haya una disminución muy significativa del fósforo y el magnesio, que son oligoelementos, y esos oligoelementos son los que nos permiten construir, insisto, ese andamiaje que nos permite recuperar ese tono, esa fuerza, esa voluntad, ese poder, que a su vez no es otra cosa que la posibilidad de volver a recuperar esa masa muscular, la libertad de movimiento. Ojo, porque los músculos son movimiento, y lo que nos están enseñando es, mire, muévase. Eso es lo que nos está diciendo una fibromialgia. Es el momento de actuar, es el momento de no quedarnos anquilosados, y es el momento de empezar a renunciar a ser perfectos, para empezar a darnos cuenta de que era válido en el proceso de aprendizaje cometer errores, que es muy importante también divertirnos en el proceso de avance y de aprendizaje nuestro, para salir de las sombras. Entonces, divertirnos significa aprender incluso de los errores, sonreír con nosotros mismos, retirar
Ojo a esto, los sentimientos de culpa que a veces pueden ofendernos a nosotros mismos, y es el momento más bien de asumir lo que nos corresponde para poder avanzar con certeza, con firmeza, con seguridad, recuperando nuestra identidad, pero además de manera responsable, auténtica, recuperando ese poder interior para finalmente, al fin, encontrar la libertad. E insisto, toda esa parte muscular implica movimiento, implica precisamente sacudirnos, y desde allí entonces, cuando empezamos a resurgir, posiblemente vamos a desarrollar nuestra capacidad de compasión y de perdón. En ese resurgir vamos a dejar atrás aquello que no es esencial, y evidentemente los resentimientos, la culpa, el odio, las dificultades no van a ser parte de nuestro crecimiento como seres humanos. Y lo que nos está diciendo la vida a través de estas cosas es: dése la oportunidad de ser proactivo, de avanzar, de eliminar las dificultades, de eliminar esos obstáculos, de saltar y por supuesto de ser asertivo, aceptando por supuesto también nuestras propias limitaciones, pero entendiendo que es el desafío que tenemos. Y ese desafío nos invita entonces a que vayamos en ese resurgir encontrando las múltiples posibilidades, como si el capullito de la flor empezara a abrirse deliciosamente, y entender que es el momento de recibir muchísima más luz del exterior y empezar a coleccionar esa luz para nosotros mismos, ser luz de nuevo. Eso implica, finalmente, entender que todo veterano fue principiante alguna vez, y que ese veterano merece en un momento determinado avanzar, no restringirse, no limitarse, encontrar que las limitaciones son solamente las que nosotros nos pongamos, y por eso que sea este el momento, cuando aparentemente las cosas van dando un vuelco un poquito diferente, de resurgir, de que nos invitemos entre nosotros a ya no más protestas, ya no más destrucción de lo que ya nosotros mismos construimos, sino más bien en ese caminar juntos, en ese despertar de la conciencia, empezar a comprender que es el momento de reconstruir, de, insisto, resurgir, pero juntos. Así tengamos ideas distintas, todas completamente respetables, pero seguramente todas esas ideas, si las aprovechamos para nuestro propio bienestar, van a ser benéficas, y podríamos ser un verdadero genio como país que nos permita a nosotros aflorar, y como planeta, por supuesto, aflorar, porque aquí le estamos hablando a mucha gente de muchos países. Y si solamente entendiéramos eso, que nosotros tenemos gran parte del diseño de lo que va a ser nuestro mundo en algún tiempo, y que de los actos de hoy depende lo que podamos contemplar en algún tiempo, seguramente allí que vamos a encontrar la posibilidad de ser mejores y de conectarnos con lo que en esencia somos, que es esa semilla para la que nacimos y para la que decidimos ser portadores de conciencia, para que quienes vienen detrás también se beneficien de eso que nosotros hemos despejado en ese sendero que ya hemos recorrido, que valga la pena hollar el sendero, dejar la huella en el sendero. Bien, vamos a terminar entonces con la meditación de hoy. Nos llevamos las manos al corazón en señal también de humildad, de recibir, de acunar desde nuestro corazón esa sensación de bienestar que acude a nosotros. Respiramos lenta y profundamente. Recuerden que en la respiración hay una herramienta fundamental para equilibrar todos, absolutamente todos los sistemas de nuestro cuerpo. Una buena respiración rítmica, pausada, lenta, profunda, nos puede ayudar a manejar mucho más adecuadamente nuestro sistema inmune, nuestro sistema gastrointestinal, los circuitos del sueño, trastornos de tipo cardiovascular como la hipertensión, alteraciones a nivel de ese sistema de absorción de nutrientes y eliminación de toxinas, nutrir mejor nuestra piel, cambiar nuestra visión del mundo, porque nos está conectando con la pausa interior, que es allí donde habita Dios, en esa pausa, en ese silencio interior, que a su vez despeja, insisto, nuestras múltiples posibilidades. Respiramos lenta y profundamente. Y ahora acunamos en nuestro corazón la palabra resurgir.
y vamos visualizando y repitiéndonos mentalmente esa palabra, resurgir. Y nos cuestionamos a qué tenemos que resurgir, a qué tenemos que morir. Y en ese resurgir, a qué aspiramos, a qué estamos apostándole en ese sendero que vamos recorriendo, a qué dentro de nosotros tenemos que hacerle modificaciones y permitir que vibremos en frecuencias infinitamente más altas. ¿Cómo resurgir a que nuestro propio ADN sea una antena receptora y emisora que permita enviar los mensajes correctos y desechar aquellos que nos llegan, que no sean edificantes, que no nos inviten a crecer, a renunciar al ego, a renunciar a las pequeñeces, a renunciar a la pequeña personalidad, para empezar a encontrar que debemos pensar, sentir y actuar de manera coherente y para de esta manera despejar ese sendero que está ahí enfrente nuestro y que nos invita a que recorramos con alegría a partir de ahora como una única humanidad, entendiendo que cada uno puede hacer su mejor aporte y que ya no es el momento de renegar, ya no es el momento de estar haciendo alborotos porque las cosas no salen como queremos. Ya no es el momento de hacer pataletas, ya es el momento en que cada uno empiece a desarrollar ese grado de conciencia que además nos permita contagiar deliciosamente a otros para entender que en ese contagio vamos a empezar verdaderamente a encontrar esa tierra prometida, esa tierra que nos pertenece a todos y cada uno de nosotros, pero esa tierra por la que tenemos que brindar un profundo respeto desde nuestro interior para así encontrarnos con lo mejor de nosotros. Respiramos lenta y profundamente. Disfrutamos de ese momento de la respiración. Y sentimos que vamos resurgiendo como eso que verdaderamente somos. Nos volvemos a conectar con este momento, con el aquí, con el ahora. Un saludo muy especial, Nicolás, doctor Alejandro, unos 2 tips no tics, sino tips, para un compañero de 54 años con diagnóstico de fibromialgia que lo llevó a la pensión por enfermedad. Miren, es eso. Realmente el antagonista mayor de una fibromialgia es la posibilidad de movilizarnos y movernos interiormente, no solo físicamente, sino movernos interiormente para que cada uno de nosotros realmente entienda que en esa movilización está la posibilidad de transmutarnos, de modificar lo que verdaderamente somos y por supuesto desde allí poder aportar. Un saludo también muy especial a ti, Alejandro, desde Manchester. Gracias por estar. Doctor, ¿qué colores le pueden ayudar a un paciente con esta condición de fibromialgia? El naranja es un color muy especial porque el naranja equivale, por ejemplo, el de un celofán simple naranja, equivale al naranja 22 de la coda, que lo que hace es que abre los canales del calcio y facilita el intercambio del magnesio, que les decía que es tan importante para mantener un tono adecuado. Muchas gracias, nos dice Sandra B. Un saludo también para Ceci Pins, para Paula Andrea Londoño, qué rico verte, me encanta, gracias por esos corazones, hombre, don Alejo, abrazos para ti también, Ruti. Ana Lucía nos dice muchas gracias y bendiciones, Gloria Giraldo nos dice muchas gracias, M. Duque López, mil gracias para ti también. María Teresa Uribe, mil gracias, Alejo, por tus bellas enseñanzas y por compartir los casos. En estos casos realmente yo creo que está el mayor aprendizaje nuestro, porque son nuestras propias historias, así que compartámoslo. Si esto les llega a mucha gente, van a empezar a tener por lo menos unos rayitos de esperanza. Me preguntan si hacemos consulta en Cali. Bueno, no hago consulta en Cali, pero estamos haciendo mucha consulta virtual que nos permite ya conectarnos. Ya las distancias se acortaron por completo y por supuesto que sea el momento de mencionarlo también.
Doctor, un saludo desde Huasca, Cundinamarca. Qué rico, Mariluz, me encanta verte por ahí, Mariluz Castrillón. Qué rico, ayúdanos a difundir todo esto porque lo interesante es que esto le puede llegar a mucha gente. A mi colega Carlos Mario Tobón, un abrazo gigante para ti. Aquí María y yo conectados aprendiendo de tus enseñanzas. Qué rico, me encanta esa actitud de humildad, de aprendiz, porque yo sé que este ser es un ser que sabe muchísimo de la vida. Y qué bueno que asumas esa posición en que siempre sepamos que podemos aprender. Alicia, a ti también muchísimas gracias, siempre por tu sabiduría, me dicen por acá. Consulta virtual súper recomendada, nos dice Alejo, gracias. Alejo vive en Manchester, ya les dije, hemos hecho algunas consultas virtuales y ha sido una maravilla de verdad poder encontrar en estas posibilidades la cantidad de revelaciones que nos permite hacer todo esto. Bueno, a todos ustedes un abrazo gigante, de verdad los llevo en el corazón. Recuerden, compartamos todo esto, esto es parte de nuestra responsabilidad y ya saben que queda también en el Instagram TV y en el canal de YouTube. Muchas gracias y nos vemos jueves 6:30 de la tarde. Chao, chao.